Bueno, hermanos, muy buenos días. La palabra que el Señor revela el día de hoy en esta mañana es un poco fuerte para cada uno de nosotros. El pastor decía que no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y no sé si usted se lo ha preguntado alguna vez, pero se ha hecho la pregunta: ¿verdaderamente soy iglesia? Porque recuerde una cosa, hace ya casi 2 años nuestro amigo y pastor Abín Guerrero, en una conferencia que tuvimos aquí con los varones, nos dijo que Cristo viene por su iglesia, no por los que vienen a la iglesia. Entonces, si reflexionamos un poco en eso y nos enfocamos en eso a través de esta historia que vamos a estar estudiando el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de quiénes somos en realidad, dónde estamos y para dónde vamos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Hoy es el domingo, el día de adorarte, Señor. Hoy es el día en el que se predica tu palabra en esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos trajiste. Gracias por el trabajo, por la provisión, Señor, por la salud, por el aire, por el sol, Señor, porque nos das la capacidad de caminar, de sentir, de tocar, de abrazar, de ver, de escuchar, Señor. Cosas que no tomamos muy en cuenta, Señor, pero es solo por tu gracia y tu misericordia que las recibimos diariamente. Bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor, y ayuda a este pobre hombre, Señor, a poder predicar tu palabra de una manera digna. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, estamos en la serie Historias del Reino. Solamente para darles un pequeño contexto, hemos escuchado muchas historias desde todo el libro de Lucas, ¿verdad? Y en cada una de las historias, casi al principio de la historia, Jesús habla o se refiere a quienes les está hablando. Algunas veces dice que le habla a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los pobres, a las multitudes. En esta ocasión, cuando comienza el capítulo 16, en la historia que nos contó, que nos relató nuestro pastor Víctor acerca de el siervo malo, dice: y diciendo a sus discípulos, o sea, a todos los que están escuchando también, pero principalmente a sus discípulos. Si nosotros estamos en esta iglesia hoy y creemos que somos discípulos del Señor, este mensaje es para nosotros. Y aún para los que no han creído, aún este mensaje es para usted. Vamos a estar viendo la historia del rico y Lázaro y vamos a ver por qué el Señor Jesús se enfocó tanto en hablar de ricos, de pobres y del infierno. Amén. El título es Una vida de esperanza y un grito de esperanza. Una vida de esperanza y un grito desde el infierno. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y vamos a leer la primera parte de lo que es esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿De qué nos habla esta historia? Primeramente, en lo que vemos en esta porción, nos está hablando de que había un hombre rico, tal vez muy rico, que no le hacía falta nada, que no solo vestía bien, sino que estaba viviendo en la abundancia, porque dice que hacía banquete cada día. Todos los días había banquete en su casa, y me imagino yo que al hacer un banquete había muchas personas, amigos, vecinos, conocidos, familiares, todo tipo de personas venían y se acercaban a la casa de este rico a disfrutar del banquete que él estaba ofreciendo cada día. Cada día compartía con todos de la abundancia que él tenía. Bueno, con casi todos, ¿verdad? Porque esta historia también nos habla de un mendigo llamado Lázaro.
dice que estaba echado a la puerta del rico, ansiando comer de las migajas que caían de la mesa del banquete. Y si dice que ansiaba, es porque nadie le daba una migaja. De todas las personas que estaban ahí, no hubo uno que le compartiera de toda la abundancia que tenía el rico. Ahora, a diferencia del rico, Lázaro estaba solo, estaba enfermo, lleno de llagas, decía nuestro Señor Jesús. Y en compañía solo en compañía de aquellos que estaban muy por debajo de todos, los más despreciados, los que nadie quería, los inmundos. ¿Sabe quiénes son? Los perros. Porque a diferencia de nuestra cultura del día de hoy, que los perros se les consiente, se les quiere, se les ama, se les cepilla, se les baña, en aquel entonces los perros eran animales despreciables. Y Lázaro estaba entre ellos. Y tal vez los perros también compartían con él las migajas. Eran los únicos que estaban con él, lamiéndole sus heridas, tratando de alguna o de otra manera ayudarlo. Amén. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, en el contexto de la cultura judía, los ricos creían que cuando eras rico era porque Dios te estaba bendiciendo. Los ricos creían que esa bendición venía de Dios porque eras una persona de conducta recta, moralmente apegada a las leyes de Dios. Y que por eso recibías bendición. Y por el contrario, se creía que si eras pobre era porque eras una persona pecadora, indigna, sin moral, y que por eso Dios quitaba su bendición de encima de ti. Por el contrario, dejaba caer el peso de su castigo durante toda tu vida. En resumen, el rico creía que iría al cielo por ser rico. Y la creencia popular era que el pobre recibiría el castigo de Dios por ser pobre. Cuán equivocados estaban. Nuestro Señor Jesús habló mucho de los ricos y de los pobres. Aquella mujer que echó una monedita y dijo, esta dio más que todos. Porque todos dieron de lo que les sobraba, mas en cambio esta dio todo lo que tenía. Dios está interesado tanto en ricos y en pobres. No solamente en los pobres, también en los ricos. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos nos acerquemos. La diferencia es quién se quiere acercar y quién no se quiere acercar. ¿Qué actitud tienes tú con Dios en este día? En la semana pasada, la semana antepasada, el mes pasado, el año pasado. ¿Cuál ha sido tu actitud ante Dios? ¿Te gusta acercarte a Dios? ¿De qué manera lo haces? ¿En oración? ¿En la lectura de la Biblia? ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Solo cada uno de nosotros sabe cómo nos acercamos a Dios. Pero ¿sabe quién sí sabe si de verdad te estás acercando a Él? Dios mismo. Para Él no hay nada oculto. Nada está oculto delante de los ojos de Dios. Vamos a continuar adelante, vamos a leer un capítulo un poco largo, en donde Jesús habla de los pobres. Más atrás, en este mismo libro de Lucas, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículos 20 al 26 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía Jesús, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Las bienaventuranzas son para los pobres. ¿Por qué? Porque todos aquellos que llevan una vida de sufrimiento llevan una vida de esperanza. Y esa esperanza está en esperar en que Dios les dé algún día algo mejor. Y tal vez ese algo mejor no sea en esta vida física, en este mundo.
Tal vez ese algo mejor es algo que les tiene Jesús, que nos tiene Dios, de aquel lado de la eternidad. Pero como personas queremos todo el día de hoy. ¿Quién no quiere bendiciones? ¿Quién no quiere vivir sin preocupaciones? ¿Quién no quiere vivir sin problemas? Pero déjenme le doy la mala noticia, lo único seguro en esta vida son los problemas. Bienaventurados los pobres, dijo Jesús. ¿Qué dice de los ricos? Aún de los pobres continúa diciendo: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Los ricos recibieron su consuelo aquí, en esta vida. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Nota la diferencia entre el rico y Lázaro? El rico rodeado de gente, de amigos, de vecinos, de conocidos y aún de gente que él ni siquiera conocía, porque cuando hay alguien que da en abundancia siempre hay gente que se acerca a él a recibir de lo que dan. Pero cuando alguien es pobre, cuando alguien no tiene más que su necesidad y su enfermedad, nadie se acerca a él. Y se lo puedo decir de frente a cada uno de nosotros porque me pasa lo mismo. Cuando vemos a alguien en desgracia en la calle, y hay muchos en la calle, ¿quién se atreve a mirarlo a los ojos? Nadie. Volteamos la mirada con culpa porque tal vez sentimos que no podemos ayudarlo y sacarlo de donde él está. Pero no es necesario bajarte del carro y darle dinero, no es necesario bajarte del carro y ayudarlo. Hay que orar por esas personas que están en tanta necesidad. La oración es algo muy importante, eso es lo que Dios nos dejó a nosotros como personas para poder ayudar a quien sea, en donde sea y en cualquier lugar y en cualquier momento. Amén. Esa es la diferencia entre el rico y el pobre. El rico rodeado de gente, el pobre solo con los perros. Amén. Continuemos. Lucas 16, continuando con la lectura del rico y Lázaro, dice en el versículo 22. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y veía a Lázaro en el seno de Abraham, en su seno, ¿verdad? Esta vida, hermanos, es un camino que Dios en su gran sabiduría y siendo soberano de todo, de todas las cosas, de todo lo visible y de todo lo invisible, Dios ya ha trazado un camino para cada uno de nosotros. Dios ya lo ha puesto delante de ti. Pero a veces el hecho de estar tan cómodos, el hecho de estar viviendo en una vida tan tranquila, porque déjeme decirle que vivimos bien, sea quien sea, cualquier persona, así como servidor, que somos pobres, seríamos ricos en cualquiera de nuestros países, allá de Tijuana hasta la Patagonia. Aquí tenemos un buen estilo de vida, aquí vivimos bien, vivimos cómodos, tenemos todo a la mano, no nos quejamos. Yo recuerdo cuando era niño teníamos que acarrear agua para llevar a la casa. Aquí nadie acarrea agua, ¿sí? Nos íbamos caminando a la escuela. Aquí los niños llegan en carro a la escuela. Es más, hay problemas de embotellamientos por los niños que llegan en carro a la escuela, aunque viven a la otra calle. La mamá, ¿cómo que mi hijo va a caminar hacia la escuela? Tanta comodidad, esta vida que tenemos, y no digo que sea mala, porque todos venimos aquí buscando algo mejor de lo que teníamos, ¿verdad? Pero no es el enfoque que Dios quiere que tengamos acerca de esta vida.
Que tienes una vida buena, qué bueno. Dios te ha bendecido, qué bueno. Dale gracias a Dios, pero recuerda que ese no es el propósito de tu vida. El propósito es otro. No permitamos que esa manera de vivir quite nuestra atención de lo que Dios quiere para nosotros. Porque muchas veces recibimos todas las bendiciones, vivimos tranquilos como si nada. Y cuando algo sucede, simplemente tratamos de hacer todo con nuestras fuerzas. Cuando ya no podemos hacer nada, entonces decimos, híjoles, déjale, pido a Dios que me ayude. Cuando eso es lo primero que deberíamos de hacer. Dios está al último de todas nuestras necesidades casi siempre. Amén. Y bueno, el final llegó para ambos, tanto para el rico como para Lázaro. Y no voy a ir más allá acerca de esto porque hay muchas preguntas de que ¿por qué al seno de Abraham? ¿Por qué no al cielo? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Esas preguntas no vienen con este mensaje ahorita. Tal vez habrá alguien más después que las conteste, pero yo no. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en lo que Dios hizo en la vida de Lázaro y en la vida del rico. ¿Ya? El final llegó para ambos, para el pobre, para el rico. Y como ya habíamos dicho, siempre creemos que el rico fue al infierno por ser rico y el pobre pues, fue al seno de Abraham por ser pobre. Y no es así. Así como Dios no desprecia a los ricos, tampoco los pobres vamos al cielo por ser pobres. Si ese fuera el caso, el ladrón de la cruz jamás habría ido al paraíso. Y ninguno de los ricos de este mundo necesitaría de un Salvador. Mas sin en cambio todos necesitamos de un Salvador. Amén. Veamos en quién cumplió el propósito para Dios en sus vidas. Porque este hombre rico durante mucho tiempo tuvo la oportunidad de ayudar al mendigo Lázaro, ya que este venía recorriendo una vida de pobreza, de desgracia, de enfermedad y de mucho, pero mucho sufrimiento. Y en esta parte dice que murió Lázaro, dice, y también murió el rico, pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre una muerte y la otra. No es que hoy murió Lázaro y mañana murió el rico. No lo sabemos, tal vez pasaron días, meses, tal vez años entre una muerte y otra. El punto es que el rico jamás fue capaz de ayudar a Lázaro de ninguna manera. Lázaro solo pedía un poco de misericordia. Pero Lázaro era el instrumento que Dios estaba usando para poder acercarse al rico, para que él buscara su redención y conociera la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios, dijo Jesús. Déjeme decirle, el día que Lázaro murió, ese día el rico perdió su propósito. Y así como él, cualquiera de nosotros, si Dios ya te dio un propósito y has decidido no hacer caso a ese propósito, recuerda que el fin viene para todos. No sabemos qué día, porque nadie tenemos la vida comprada. Pero si tú vas de aquel lado de la eternidad sin haber cumplido el propósito que Dios te dio, tal vez no vayas al lugar que tú piensas. Amén. Hagámonos 3 preguntas. La primera es, ¿de dónde salió este mendigo Lázaro? ¿Alguien se lo ha preguntado? Y tengo yo ese problema cuando leo y cuando estudio la Biblia. Me hago muchas preguntas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió acá? ¿De dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Qué día era este? ¿Qué día era aquel? Muchas preguntas. Tengo un desorden mental. Pero al final Dios pone orden en todo ese desorden y me muestra algo que quiere que yo vea y que quiere que venga y yo se los explique a ustedes. ¿De dónde salió el mendigo? No nos habíamos preguntado. La respuesta está en el versículo 20, que ya los vimos de este capítulo 16, en donde dice que había también un mendigo, y esa palabra mendigo se traduce de la palabra griega tokos, que significa pobreza extrema y sin valor alguno. Sin valor alguno. Por eso el rico no tomaba en cuenta a Lázaro, porque para él
era algo que no tenía valor, ni siquiera era alguien, era algo que estaba ahí tirado. Un pobre llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y esta palabra que se traduce, que la Reina Valera lo traduce como echado, es la palabra balo. Y la palabra balo, como lo traduce el diccionario Strong, no significa que Lázaro estaba recostado a la puerta de este hombre. No es lo que significa. La traducción en el griego original significa que Lázaro había sido echado, arrojado, dejado, desechado o abandonado a su suerte. ¿Quién lo desechó? ¿Quién lo arrojó ahí? Porque no nació ahí. Otra pregunta, ¿quién lo desechó? Tal vez alguien en su vecindario lo veía todos los días ahí tirado y le molestó y dijo, ¿qué hace este pobre despojo humano aquí? Y se lo llevó y lo arrojó en otro lado para que no estuviera molestando allí en su colonia. Tal vez algún conocido. Peor aún, tal vez su propia familia lo desechó. Porque recordemos que está lleno de llagas y los judíos que obedecían las leyes de Moisés sabían que cualquier persona que estaba enferma no podía ser tocada, porque en el momento en el que tú la tocabas te volvías inmundo y tenías que esperar cierto tiempo para poder pasar por el ritual de lavamiento, para poder ser limpio y para poder seguir con tu vida. Nadie lo quería ni siquiera tocar, no lo querían tener cerca. Para ellos era como una peste verlo ahí tirado. Tal vez un conocido, tal vez un desconocido, tal vez un familiar, no lo sabemos. Pero alguien lo tomó de algún lugar y fue y lo desechó como un saco de basura en la casa del rico. ¿Cree usted que eso se hacía solamente en aquellos tiempos? Hasta hoy día siguen pasando esas cosas. Seguimos desechando personas porque nos desagradan. Qué difícil que tu propia familia te deseche, ¿no? Por una enfermedad. ¿Recuerdan a alguien más que fue desechado por su familia? No se toca mucho este punto, pero déjenles doy un recuerdo. ¿Qué le pasó a Job? Perdió sus 10 hijos, perdió sus propiedades, perdió su ganado, perdió todo, excepto su esposa. ¿Y qué hizo su esposa? Le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aún ella lo abandonó y era su familia, la mujer con la que él había unido su vida. Entonces bíblicamente tenemos pruebas que aún tu familia te puede desechar cuando ya no le sirves de nada. Qué dura es esa palabra, balo, ¿eh? No significa que Lázaro había decidido, hoy me voy a recostar aquí a la puerta de este rico a ver si me da de su banquete. Él no llegó por decisión propia. Alguien lo tomó de algún lugar y lo tiró ahí. Por último, la tercera pregunta, ¿por qué fue desechado ahí? ¿Por qué lo desecharon? ¿Alguien se imagina por qué lo desecharon ahí? ¿Qué pasó? El rico fue desechado ahí no por elección. Fue desechado ahí precisamente porque Dios quiso que ahí fuera desechado. Porque Dios tenía un propósito en la vida del rico. Tal vez el rico no lo menciona aquí, no menciona ninguna actitud del rico, solo menciona a un hombre rico. Pero tal vez el rico era un hombre justo, tal vez era un hombre recto, tal vez era un hombre que adquirió su riqueza de una manera legal. Tal vez pagaba sus impuestos, tal vez ayudaba a sus trabajadores, tal vez era una persona que tenía una integridad buena. No dice que fuera un rico malo, no dice que fuera un rico ambicioso,
No dice nada de eso. Tal vez era un hombre bueno, pero no tenía misericordia. Porque tal vez Lázaro estuvo tirado en ese lugar por años y jamás recibió una sola migaja de ese rico. Ni de ese rico, ni de todas las personas que asistían a los banquetes todos los días a esa casa. ¿Te imaginas llegar a la entrada, dirigirte a un banquete y ver a alguien ahí tirado y pasar como si no existiera? ¿Dónde estaba la misericordia de esas personas? No solo del rico, de todos. Todos creemos que somos buenos hasta que Dios viene y nos pone un espejo delante de nosotros y nos muestra nuestra realidad. Ese es el propósito de Dios. Dios te da un propósito y Dios te da la manera de cumplir ese propósito, pero nosotros muchas veces, aunque lo vemos, decidimos no tomarlo. Piensa en eso. Piensa qué es lo que Dios te ha pedido que hagas y no has hecho aún. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Hacia quién te ha movido? ¿Hacia dónde te ha llevado y no has querido ir o no has querido ayudar? Dios quería que el rico aprendiera misericordia, pero el rico no la conocía. Y no era el único. Todos los judíos de aquel entonces no conocían la misericordia hacia otras personas, solamente conocían la misericordia y la bondad hacia su propio pueblo. Eran elitistas que solamente se enfocaban en los judíos. Vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, y todos conocemos esta historia, la historia del buen samaritano, ¿verdad? He aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y todos conocemos la historia del buen samaritano. Pasó un levita, pasó un sacerdote y no lo ayudaron. Pasó un samaritano, lo levantó, fue, lo ayudó, usó de misericordia con él. Al final de estos versículos, Jesús le vuelve a preguntar: ¿quién pues de estos tres fue el prójimo que ayudó al que cayó en manos de los ladrones? Y ese intérprete de la ley no veía al samaritano como su prójimo, tanto así que no fue capaz de pronunciar la palabra samaritano. Simplemente dijo: el que usó de misericordia con él. No dijo: el samaritano, Señor, es el bueno, nosotros los judíos somos malos. No, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces el rico tampoco veía a Lázaro como su prójimo. Ninguna de las personas que entraban a los banquetes diario veían a Lázaro como su prójimo. Lo veían como un despojo, como un bulto de basura. Continuemos. Versículo 24. Entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nótese que se cambiaron los papeles. En vida, el rico estaba en el banquete. De aquel lado de la eternidad, el rico estaba en el sufrimiento. En vida, Lázaro estaba sufriendo, viviendo en sufrimiento. De aquel lado de la eternidad, Lázaro estaba siendo consolado. ¿Quién gritaba desde el infierno? El rico. No importa si eres bueno o si eres malo. Tienes que cumplir el propósito que Dios te ha dado. Porque si no, cualquiera de nosotros puede terminar en el mismo lugar que el rico. ¿Quién va a terminar gritando desde el infierno?
ahogado en un grito de sufrimiento, en esa llama que arde de día y de noche y que nunca se apaga. Si hago una encuesta ahorita y escribo, ¿a quién le gustaría ir al infierno? Yo pienso que el 100%, no, yo tampoco, no, porque yo no. ¿Verdad? Nadie queremos ir allá, pero tampoco es muy común que analicemos quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la presencia de Dios. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro. No veía a Lázaro como su prójimo porque lo primero que ve este rico es a Abraham y a Lázaro y le dice, por favor envíalo. No tú, padre Abraham, discúlpame, no quiero mandarte a ti. No, ¿cómo crees que yo te voy a molestar a ti? Tú eres el padre del pueblo de Israel. No, tú no te muevas, pero ya, mira, Lázaro no está haciendo nada. Mándalo que vaya y moje su dedo en agua y venga y me refresque la lengua. Aún después de muerto, este rico veía a Lázaro como algo de lo que se podía disponer. Y eso nos demuestra una sola cosa: que después de esta vida, dependiendo del lugar al que tú vayas, si decides o si no haces lo que tienes que hacer y vas a parar al infierno, tu actitud, tu manera de vivir, la manera en la que ves a los demás, se va a quemar junto contigo. Tus malas acciones, tu orgullo, tus malas decisiones, tu falta de misericordia, todo aquello que va en contra de Dios se va a quemar en esa llama. Porque él cambió de lugar, ahora él está por debajo de Lázaro, pero no cambió su actitud. La Biblia dice que Dios no puede estar en presencia del pecado. Entonces tus pecados, si no entran a la presencia de Dios, se van a quemar en el infierno. ¿Amén? ¿O no amén a eso? Lucas 16, 27 y 29 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ándale, por favor, mándalo. ¿Qué está haciendo ahí de bueno para nada? Que sirva de algo. Aún este rico se preocupaba por sus hermanos. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe por qué se preocupó por sus hermanos? Porque vivían igual que él. Porque estaban en el banquete, porque pasaron y vieron a Lázaro y ninguno de ellos tuvo misericordia. Y él sabía que tarde o temprano los iba a encontrar ahí. Él sabía que nadie se salva de la ira de Dios. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, así de sencillo, escuchen. En el capítulo 22 de Mateo, versículo 34 al 40, Jesús hablando dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Moisés es el representante de la ley en el Antiguo Testamento porque a través de él se les entregó la ley al pueblo judío. Abraham le dijo a Moisés, tienen a Moisés y la ley. Y a los profetas, escúchenlos. ¿Los escucharon? Hasta hoy día no los escuchan. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, así de sencillo. ¿Cuántas veces hemos reflexionado en eso? No lo sé. Y no se los voy a preguntar, pero llévenselo para pensarlo en su casa. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Tratar de seguir las pisadas de Jesús nada más.
Él es el que nos dio esta historia, y si nos dio esta historia nos las dio por un motivo y por una razón, para que entendamos que la misericordia es algo muy importante en la vida del cristiano y aún del no cristiano, porque el rico obviamente no era cristiano, tal vez era judío. Amén. Casi para terminar, Lucas 16, versículo 30-31, dice: Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si mandas a Lázaro, lo van a reconocer, porque era el que estaba tirado en mi casa, lleno de llagas, enfermo y lamido por los perros. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El mismo Señor Jesús ya estaba anunciando su muerte a través de esta historia, estaba anunciando la obra que iba a hacer a través de esta historia, y estaba anunciando las consecuencias de esto a través de esta historia. Si alguno se levantare de los muertos, ya se levantó de los muertos. Y aún el pueblo judío sigue esperando por un Mesías. Aún el pueblo judío tal vez no nos mira a nosotros como sus semejantes. Pero ¿qué hay de nosotros si la palabra es a nosotros? Al principio decíamos que decía: y hablando a sus discípulos, todos los creyentes y también todos los no creyentes. ¿Ven? Jesús ya se levantó de los muertos y Él fue el único capaz de caminar ese camino. Jesús ha sido el único que nació siendo un bebé, vivió como hombre, caminó a través de esta vida como un hombre justo, sin mancha y sin pecado. Fue crucificado injustamente, fue colgado en ese madero por los pecados no de Él, sino de nosotros. Murió en esa cruz siendo el único justo. Y fue llevado a una tumba, enterrado. 3 días después resucitó. Se levantó de entre los muertos, caminó entre nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros, hasta hoy día. Literalmente en aquel entonces dice que hubo más de 500 testigos que lo vieron ascender hacia el cielo. Él no se andaba escondiendo. Él vino a realizar la obra para la cual el Padre lo había enviado, y la realizó a la perfección. Él nos demostró que sí se puede llevar una vida justa, llena de misericordia, sin mancha y sin pecado, pero nosotros somos incapaces de hacerlo. Por eso lo necesitamos a Él, por eso necesitamos ese Salvador. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, escúchame bien, si Jesús hubiera cometido un solo pecado, no podría salvarnos, porque Él necesitaría un Salvador. Pero no cometió ni un pecado. Llevó una vida justa y aún así lo matamos. Se levantó de entre la tumba, ascendió al cielo y fue a la presencia del Padre. Y hoy en este día Él está sentado a la diestra del Padre. Hoy, ahorita, en este momento, Él te está mirando a ti, me está mirando a mí, nos está mirando a todos. Hoy en este día Él te da la oportunidad a todos Él le da la oportunidad a todos aquellos que no le han conocido. Hoy en este día, si tú no conoces a Jesús, si es la primera vez que vienes a una iglesia, si es la primera vez que escuchas este mensaje, Dios te está dando la oportunidad de acercarte a Él. Dios te está diciendo: ven. Dios te está diciendo: acércate a mí. No importa quién eres o quién fuiste. Dios hoy te da la oportunidad de comenzar a buscar el propósito que Él tiene para tu vida. Si ese es tu caso,
Aquí adelante va a haber hermanos que van a estar orando por todos nosotros, por todos aquellos que estén en necesidad. Si tú quieres acercarte y hablar con uno de estos hermanos, hazlo. El llamado es para todos. Si has vivido como cristiano, pero verdaderamente no has buscado el propósito de Dios, hoy es el día. Si tú no has conocido de Dios y hoy le estás conociendo, hoy es el día. Acércate. Déjame te doy una frase que me ha impactado mucho a mí, del pastor Ricardo Caballero, pastor de la Iglesia Plenitud en Colombia, que dice: todos los caminos te llevan a Cristo, pero solo Cristo es el camino hacia el Padre. No importa quién fuiste ni lo que hiciste, ese camino ya quedó atrás. Si hoy decides venir a Cristo, de aquí en adelante Cristo se va a encargar de llevarte a su Padre. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Hermanos, si este día quieres buscar tu propósito, acércate con nuestros hermanos a que oren por ti. Y personas que nos visitan, si en este día quieres acercarte a Cristo, levanta tu mano. Hoy es el día, no hay mañana. Nadie tiene la vida comprada hoy, ni mañana. Hoy es el día en el que Dios te está llamando. Tú decides si quieres escuchar el llamado o no lo quieres escuchar. Vamos a orar. Voy a orar por todos nosotros y que el Señor sea el que nos ayude a entender esta verdad. Y si el Señor ya te trajo esta palabra, este mensaje el día de hoy, no lo olvides y recuerda. Tal vez olvides toda la historia, tal vez olvides todo lo que escuchaste hoy, pero llévate esto en tu corazón. Todos los caminos te llevan a Cristo, pero solo Cristo es el único camino hacia el Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hasta aquí tú nos trajiste, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por todo lo que nos compartiste y por todo lo que nos diste, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí, a las personas que nos están viendo a través de la red social, Señor. A todos aquellos que lleguen a escuchar este mensaje después, Señor. Señor, bendice a cada una de las personas que ha recibido tu palabra en este día y a aquellos que te reciban hoy en su corazón. Gracias, Señor, por todo esto que nos das. Gracias por la vida. Gracias por todo, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Mientras cantamos.